Damos gracias al Señor una vez más que nos permite descubrir las verdades de la Escritura y estamos estudiando el Salmo 23, el Salmo de la plenitud de bendición, el Salmo del regocijo y de la abundancia de nuestro pastor para cada uno de nosotros. Un salmo donde hemos estudiado el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Y el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la primera palabra que encuentro es aunque. También se puede traducir no obstante, o sin embargo, o aun cuando. Y esa palabra aunque, o aun cuando, me conecta enseguida con lo que es aunque ande. Me conecta con un verbo, con una acción, aunque ande. Y esa palabra andar es una palabra, es un pasar, es un corto paseo que se mueve siempre hacia adelante y siempre va saliendo. Es un pasar por el valle, donde me está hablando que no se va a perder, que cada uno de nosotros estamos andando y moviéndonos en una acción continua hacia adelante, para pasar para el otro lado, porque del otro lado es donde están los pastos, del otro lado es donde están los delicados pastos, tiernos y suaves, del otro lado del valle. Estoy pasando y estoy moviéndome hacia adelante. Es un corto pasar, siempre moviéndonos, siempre en una acción. Aunque ande en valle, y el valle acá está representando, el valle es algo me está representando la adversidad, un valle tenebroso, donde está uno, en el valle está expuesto al asalto de los ladrones. Es una quebrada, rodeado de peñascos y de precipicios, con densos bosques, donde el valle está inspirando miedo y proporciona una guarida eficaz para las fieras. Pero ese es un valle de sombra, un valle profundo, es un valle tenebroso. Pero también los valles son fructíferos. También es un valle fructífero y es un valle donde yo estoy moviéndome y estoy pasando. Pero es interesante que el valle es un valle de sombra. No se trata de muerte, sino de sombra de muerte, que es distinto. La sombra de una serpiente no puede picar y la sombra de una espada no puede matar, sino que es una sombra donde el cristiano está pasando, es una figura de la realidad, pero no es la realidad, es una sombra simplemente, donde el cristiano, el creyente, el redimido, el Hijo de Dios, redimido por la sangre del pacto eterno, está pasando por ese valle. Y el Hijo de Dios es una sombra, porque el Hijo de Dios no muere, el Hijo de Dios duerme. Por eso cuando uno ve lo que es Marcos, el capítulo 5, el versículo 39, y ve que viene Jairo, el principal de la sinagoga, en los primeros versículos del capítulo 5 del libro de Marcos. El versículo 39, el Señor entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando uno ve Juan 11, el versículo 11, él dice de su amigo Lázaro, dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y cuando uno ve Hechos 7, el versículo 60, ustedes van a ver que Esteban, uno de los diáconos que servía la mesa, dice el versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Hijo, el redimido, por la sangre del pacto eterno, por la sangre del buen pastor, no muere sino duerme. Por eso en el libro de Filipenses el apóstol Pablo hace una afirmación en el capítulo 1, versículo 21, y dice: vivir vivo en Cristo, y el morir es ganancia, o el dormir es ganancia, porque automáticamente el redimido, el Hijo de Dios, va a la presencia en la misma gloria del Padre y del Hijo.
El Hijo de Dios va a la presencia de Cristo. Por eso es ganancia, por eso no muere, por eso duerme y pasa por el valle. Un valle donde va saliendo, un valle donde no hay mal alguno, un valle donde nada, ni nadie me puede separar, nada, ni aún yo mismo me puedo separar, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 8, el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos andando en el valle de sombra de muerte, pero en ese andar estamos yendo con el Señor. En ese andar no, me dice, no temeré mal alguno. Pero ¿por qué no voy a temer mal alguno? ¿Por qué no me voy a amedrentar? ¿Por qué no me voy a asustar? Porque tengo la comunión del Señor. Porque su escritura me dice, tú estarás conmigo. El peregrino celestial siempre está en buena compañía, porque Él va con el pastor. No solo el pastor me conduce, no solo el pastor me guía, no solo el pastor me protege y me alimenta, me cuida, sino que también me escolta a través del valle. Y a través del valle, su presencia, su comunión, me está animando. Por eso cuando uno ve Isaías 43, el versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahí tengo la comunión. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque tengo la comunión del Señor, tengo la escolta del Señor, tengo la protección del Señor. Y el buen pastor nos está guiando. Ese es el buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El pastor, el buen pastor, conoce a cada oveja, nos conoce a nosotros por nombre. No hay nada más hermoso, más precioso que el Señor tenga en su mente el nombre de cada uno de nosotros. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, dice el capítulo 10 del libro de Juan, el versículo 11. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14, el capítulo 10 de Juan, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo que me está diciendo en la época de Palestina, en la época de los pastores, el pastor en Palestina, si tenías más de 100 ovejas era muy difícil cuidarlas. Entonces el pastor dejaba un asalariado para que cuide esas ovejas que tenía de más. Por eso cuando ustedes ven Lucas 15, habla de 99 ovejas y una que se le había ido, se había perdido. Entonces son 100 ovejas. Porque 100 ovejas el pastor puede tener comunión. Porque 100 ovejas puede tener intimidad, las puede conocer. Puede tener una comunión íntima con esas 100 ovejas, pero teniendo más de 100 ovejas era muy difícil. Entonces el pastor en Palestina se las daba para que las cuide otro pastor, pero no era pastor, era un asalariado y no les importaba las ovejas. Entonces cuando venía el lobo, huía y dejaba las ovejas y el lobo las dispersaba. ¿Pero por qué? Porque era asalariado y no les importaba las ovejas. Entonces el buen pastor cuida las ovejas, las acompaña, las escolta. Siempre está con cada uno de nosotros. Siempre nos está cuidando. Siempre nos está protegiendo y nos está escoltando. Y nos va guiando para pasar al otro lado. Al otro lado donde está la casa de descanso. Pasar del valle al otro lado donde estaba la casa de descanso. Donde estaba el redil.
y examinaba cada oveja. Y si aquella oveja estaba cansada, si aquella oveja estaba fatigada, estaba nerviosa, el pastor la calmaba. Aquella oveja que estaba sediento, el pastor le daba agua fresca. Si estaba lastimada, le frotaba aceite en su herida, en su lastimadura, y la cuidaba y la protegía. Sabía del otro lado la oveja, del otro lado del valle, que del otro lado del valle estaba la casa de descanso, del otro lado del valle estaba el redil, del otro lado del valle estaba el pastor a la puerta para examinar a cada uno de las ovejas. Y así nos examina el Señor a cada uno de nosotros. Y cuando estamos cansados, el Señor nos fortalece. Cuando estamos sedientos, nos da agua fresca. Cuando estamos heridos, el Señor frota su aceite sobre nuestras heridas. Cuando estamos turbados y estamos con multitudes de pensamientos que vienen a nuestra cabeza, el Señor nos calma, el Señor nos tranquiliza y nos hace pasar al redil, al descanso. Por eso le damos gracias al Señor, por eso le damos gloria al Señor. Y dice, y tengo la consolación del Señor. No solo se queda con la escolta y con la protección, sino que tengo la consolación y la protección. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos eran símbolos del oficio pastoril, eran instrumentos de defensa y de liberación. La vara, una vara que medía aproximadamente casi 2 metros, esa vara servía y era la autoridad para defender a cada una de las ovejas sobre los ataques de los leones, sobre los ataques de los osos y de la fiera. Y también era la vara que me representaba la autoridad, servía para abrir el camino entre los espinos y entre los zarzales. Esa era la vara era la autoridad. Y el cayado era para rescatar a la oveja del peligro, aquella oveja que caía en un hoyo, aquella oveja que había caído en un canal, en alguna zanja. El cayado la agarraba del cuello y la levantaba y representa el amor de Cristo. Aquella vara, aquel cayado que cuando uno caía en una zanja, en un hoyo, en el hoyo de la desesperación, de la tristeza, de la angustia, ese cayado que representa el amor, se levantaba a la oveja y se la atraía a la misma presencia y persona del pastor, de nuestro Señor Jesucristo. La vara, la autoridad, el cayado, el amor. Y los dos son emblemáticos del Espíritu Santo que manifiesta a través de su palabra. A través de su palabra, el Espíritu Santo con la vara nos protege y con el cayado nos libera. Por eso damos gracias a Dios por su Escritura, damos gracias a Dios porque nos permite tener esa comprensión y ese entendimiento para poder descubrir las verdades en su palabra. Y que nos podamos encontrar una vez más con el versículo 5 del Salmo 23, descubriendo verdades. Tu amor